Pues hoy es el día de San Patricio. ¿Todos sabéis esto? Pues si alguien a tu lado no está llevando algo de verde, pues darles un pellizco, porque esto es la tradición que tenemos en los Estados Unidos al menos. Pero en serio, yo creo que es una día de fiesta donde hablamos de San Patricio, pero lo celebramos de otra manera. Pero el San Patricio realmente era un hombre y un cristiano fenomenal. Y si tienes la oportunidad de hablar con alguien sobre quién era San Patricio, esto va a llevarte a una conversación sobre Jesús. Porque en un pequeño momento quiero describir quién era. Él era un hombre hace 1500 años en la tierra de Inglaterra y fue secuestrado cuando era muy joven y les vendió a la esclavitud en Irlanda. Y allí, en la esclavitud, se encontró con Dios y se convirtió al cristianismo. Luego se escapó de la esclavitud como adolescente y volvió a Inglaterra. Estudió la teología por gran parte de su vida, pero tenía un sueño. En este sueño, Dios le mandó a volver a Irlanda para predicar el evangelio y crecer el reino de Dios allí. Así que San Patricio celebrar este día no solo es de llevar verde o de dar pellizcos o de beber cerveza, pero tiene mucho más que ver con nuestro Señor. Vale, pues con este pequeño detalle puedo seguir. Hoy estamos en Gálatas, capítulo 3, versículos 15 a 25. Y para darnos un poco del trasfondo de dónde estamos haciendo como iglesia una serie a través de la carta de Gálatas que escribió Pablo a esta iglesia. Y para mantenerlo breve, el resumen es que había otros hombres enseñando que los Gálatas tenían que empezar a seguir toda la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo estaba en contra de esto, porque estaban enseñando para ser mejores cristianos, para ser cristianos perfectos, necesitaban añadir algo al evangelio de Cristo. Necesitaban más que Cristo para ser justificados, para ser santificados. Y esto no es la verdad. Y Pablo tenía las palabras muy fuertes en esta carta a los Gálatas, porque no quería que ellos pierdan el tesoro que ya tenían en el verdadero evangelio de Jesús. Pues vamos a seguir, porque ahora Pablo ha hablado tan fuerte en contra de la ley, ha hablado de la maldición de la ley. Pero a mí esto me sorpresa, porque en otras partes leímos que ya hemos leído esta mañana, donde Pablo escribió estas palabras a Timoteo, donde dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mismo Pablo está diciendo que toda la Biblia es bueno, todas las escrituras son buenas. Pero en esta carta estamos leyendo algo que parece que está en contra de la ley. Y la ley está en el Antiguo Testamento. Encima de esto leemos del rey David en el Antiguo Testamento, en Salmo 119. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El rey David está hablando de la ley como su delicia. ¿Cómo podemos
mantener estas dos verdades a la vez. Que Pablo puede decir que hay una maldición de la ley, pero a la vez que todas las escrituras son buenas, y para David que la ley es una delicia. Pues esto es lo que quiere tratar Pablo en esta porción de las escrituras que tenemos hoy. Y voy a explicarlo, y al final tengo 3 puntos que quiero sacar. Tres cosas que podemos llevar con nosotros hoy. Pues empezando, su argumento aquí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está empezando su argumento aquí, dando un ejemplo de la vida humana. Una vez que llegamos a un acuerdo, una persona con otro, una vez que firmamos papeles, luego no vamos a cambiar esto. Y esto, si te digo que voy a darte 20 euros y me vas a vender tu chaqueta, luego no puedo decir, ya que tengo la chaqueta, que quiero que me devuelvas 10 euros porque ahora yo creo que esto no vale tanto. Diríamos que esto sería injusto de cierta manera. Y esto va a ser lo que Dios, con un ejemplo de humanos, Dios es aún más justo que esto. Entonces Dios no cambia las promesas que hace, no cambia los pactos que hace. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Me encantaría ir más profundo en este versículo, pero esto no es el centro de lo que vamos a ver hoy, pero está diciendo que Dios hizo una promesa a Abraham en el Antiguo Testamento. Y esta promesa, el heredor de esta promesa verdadero era Cristo, el simiente de quien estaba hablando Dios en el Antiguo Testamento. No era Isaac, no era todo el pueblo de Israel, aunque están referido ahí. Es Cristo realmente, que es el beneficio de esta promesa, benefactor. Si quieres profundizar en este tema, como Jesús cumple con todas las promesas del Antiguo Testamento, te recomiendo que lees la carta de Hebreos, y me encantaría hablar más contigo sobre esto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Como estábamos diciendo, Dios es mucho más justo que nosotros, y nosotros entendemos que no cambiamos un pacto una vez que lo hacemos. Entonces la promesa que Dios hizo a Abraham no va a cambiarlo 430 años después en el Antiguo Testamento, cuando dio la ley a Moisés al monte Sinaí para el pueblo de Israel. Así que la promesa no tiene nada que ver con, no depende de la ley que viene después. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. No puede ser los dos. Recibimos las promesas recibimos los beneficios de esta promesa así, o lo recibimos por cumplir con la ley. No puede ser los dos a la vez. Y está afirmando aquí que solo es por la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no sirve para justificarnos, sino sirve para recibir las bendiciones de Dios, sino sirve para hacernos el pueblo de Dios, para recibir el Espíritu. Entonces, ¿para qué sirve? Fue añadida
a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue añadida como una jaula sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Marcó que era la línea donde los israelitas no deban pasar, porque entonces no serían siendo el pueblo de Dios, no serían representando su Dios muy bien. Y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esto está refiriendo que la ley de Moisés vino a través de mediadores, a través de ángeles y a través de Moisés, antes que llegó al pueblo de Israel. Había más pasos, pero el pacto que Dios hizo con Abraham fue directo. Fue Dios, la presencia de Dios con Abraham. Así que el argumento aquí es que la promesa viene muy encima de la ley que vino después. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces, si nos sirve para salvarnos, ¿está en contra del Evangelio? ¿Está en contra de esta promesa? Y una de las frases favoritos de Pablo, en ninguna manera. Él tiene esto en casi cada una de sus cartas para argumentar. En ninguna manera. Como lo hemos visto en otras partes de la Biblia, él cree que toda la Biblia es buena. Él cree que la ley es buena, pero no para servirnos, para hacernos el pueblo de Dios, no para garantizar que tenemos el Espíritu Santo, no para salvarnos, pero sirve un propósito. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley podría haber dado vida, no necesitaba morirse Jesús. Lo leímos esto antes, hace 2 o 3 semanas, cuando Pablo estaba haciendo otro argumento, que la justicia viene de la promesa por Jesús o por la ley. Y está argumentando que si podría haber dado vida la ley, no hace falta el resto del Evangelio. Podríamos haber esforzándonos, podríamos haber obedecido la ley y ganado nuestra salvación. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe depende de la traducción, por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Está diciendo como antes que esta ley encerró, marcó que eran los límites, marcó que era pecado y vamos a seguir hablando de esto un poco más después. Pero esto para llevarnos a Cristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Otra vez con estas palabras de encerrar, de marcar los límites. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley era el tutor del pueblo de Israel. Era algo que mientras no eran maduros, era allí para llevarles a Cristo. Y yo creo que esto es el centro de este pasaje, que el propósito de la ley era para llevar los israelitas a Cristo.
Y esto es su argumento, que nunca era la intención de Dios que la ley sería para la salvación de su pueblo, pero era para mostrarles, para llevarles al Salvador en Jesucristo. Pero venida la fe y ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos este mismo tutor. No necesitamos el tutor del Antiguo Testamento para ser salvados. Pues ahora a la aplicación. Yo no creo que muchos de nosotros tenemos la tentación de volver a la ley de Moisés. Pero creo que nosotros seguimos con la tentación de seguir alguna forma de la ley, de buscar a nuestra salvación solo por algún tipo de la ley, cuando solo podemos encontrar en Cristo. Y yo diría que hoy en día, lo que esto puede parecer como uno de 3 cosas, y estoy seguro que hay muchos más. Y yo quiero tener cuidado cuando digo estas cosas, porque como Pablo no estoy hablando en contra de estas cosas. Yo digo que estos son fundamentales a nuestra fe. Estos son muy, muy importantes. Pero si creemos que esto es el cristianismo, que esto es el centro de nuestra fe, que la ley y la obediencia a estas cosas es lo que nos salva, lo hemos equivocado. Y las 3 cosas son estos: los mandamientos del Nuevo Testamento. Podemos ver los mandamientos del Nuevo Testamento, las cosas que nos enseña Jesús y Pablo y Pedro y Juan en el Nuevo Testamento, y podemos actuar como estas cosas. Si obedecer estas cosas nos va a salvar, si nuestro comportamiento nos va a salvar, nuestros propios esfuerzos nos va a salvar. Y esto es otra manera de volver a la ley. Otra cosa son los valores del cristianismo. Una cosa que me odio es que me fastidia tanto, es que estoy en la calle o estoy con unos amigos no cristianos y hablo con ellos y me dicen que son cristianos o que le gustan mucho el cristianismo. Y entonces empezamos una conversación del cristianismo. Y la única cosa que quieren decir es que le gustan los valores que tiene el cristianismo. Le gustan el amor, la generosidad, le gusta que cuidamos de los pobres, que cuidamos de los huérfanos y las viudas. Pero no hablamos nada de Jesucristo. No hablamos del centro de nuestra fe. Y yo creo que tenemos culpa en esto también, como cristianos, como la iglesia. Podemos muchas veces hablar de nuestra fe por los resultados, por los valores que tenemos como cristianos, por las leyes, los mandamientos que seguimos. Pero olvidamos de decir que la única cosa que realmente importa es Jesús. Y otra cosa que podemos poner como ley hoy en día son los buenos consejos. En mi biblioteca en casa tengo un montón de libros, algunos que te dicen cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser padre, cómo cuidar de tus cosas financieras, cómo cuidar de la casa, cómo evangelizar, cómo leer la Biblia. Y podemos tratar de estas cosas como la fuente de nuestra salvación. Podemos tratar estas cosas como el centro del cristianismo. Pero el punto de este pasaje es que hasta estas cosas, especialmente estas cosas,
no son inválidas, son muy buenas porque nos lleva a Cristo. Y nos lleva a Cristo en al menos 3 maneras. Uno de estos es que nos lleva a Cristo para la salvación. Ver las normas nos hace darnos cuenta que no somos perfectos, que no damos la talla. En el Antiguo Testamento, los israelitas creían que el centro de su fe, lo que iba a salvarles, lo que les hizo el pueblo de Dios, era cumplir con la ley, cumplir con los mandamientos. Pero perdieron el punto. Les habían pasado. Hay un teólogo pues hay muchos teólogos que hablan de esto también, que muestra que la Torah, la Pentateuca, como dices en español, pues los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, hay un centro. Y este centro es el punto que debe ser destacado. ¿Y qué es el centro de estos 5 libros? Es el libro de Levítico. Es el libro que habla de los sacerdotes y los sacrificios. Y justo a la mitad de este libro de Levítico habla del día del perdón. Cuando el sacerdote más importante sacrifició 2 cabras y un toro para limpiarle de toda su impureza y entrar en el lugar más santo del tabernáculo. Y eso era el día más importante para Israel. Y esto es el centro de la fe del Antiguo Testamento. Y esto es lo que nos debe enseñar también todos los mandamientos que tenemos nosotros. Que la ley nos muestra dónde no somos perfectos, dónde pecamos. Y sabemos que el castigo que merecemos por pecar, por ir más allá que esa ley, por pasar estos límites, es la muerte, que merecemos este castigo. Pero allí es donde vemos que Dios ha provisto un Salvador, a un sacrificio que es perfecto. Y esto es Jesucristo. Si intentamos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, nunca lo vamos a hacer. Pero esto nos hace clamar para misericordia. Esto nos hace clamar para un Salvador. Y no solo para nuestras acciones, pero nuestro problema va mucho más allá que solo lo que hacemos con nuestras manos. Porque Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestro problema, nuestro pecado está dentro de nuestro ser, está en nuestros corazones. Porque yo no soy tú, pero a mí, yo sé que he enfadado con mi hermano. No he matado a una persona, pero aparentemente lo he hecho en mi corazón. Y por eso merezco este mismo juicio. Pues estoy hablando principalmente a vosotros que quizás creéis que sois cristianos, porque te gustan los valores del cristianismo, porque vienes aquí a la iglesia los domingos, porque intentas practicar qué crees que es el cristianismo.
Y te invito a clamar para misericordia al Salvador, que es el único que nos ofrece esta salvación. El cristianismo no son los valores, no son cumplir con las leyes, no son cumplir con estos mandamientos, no son los buenos consejos que tenemos. Solo es Cristo. La segunda cosa que nos lleva a Cristo de la ley es la transformación. Porque acabo de decir que nuestro problema no es solo lo que hacemos con nuestras manos, pero nuestros corazones. Y lo podemos ver que no podemos cambiarnos. No, yo no puedo cambiar mis propios deseos. No puedo cambiar el hecho de que me enfado. La única fuente para hacer esto sería un nuevo corazón, que Dios hace una nueva creación de mí. Y esto es lo que promesa Jesús, porque podemos ver, yo puedo ver que me encantaría amar a mi familia más que lo hago. Me encantaría ser más generoso. Yo puedo ver que estas cosas son buenas y los quiero para mí mismo. Yo quiero poder conformarme a estas cosas, ser como Cristo en estas cosas, seguir su ejemplo, pero no soy capaz de hacerlo. Y esto también me lleva a Cristo, esta ley, porque solo en Él puedo ser una nueva creación. El profeta Ezequiel recibió este mensaje de Dios: os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si queremos ser más como Cristo, la única esperanza que tenemos es venir a Él y recibir este espíritu. Y al final, la ley nos lleva a Cristo para adoración. Porque la ley no solo es un fin en sí mismo, pero viene de un Dios que es así. Le hemos leído antes con los niños los frutos del Espíritu. Estos frutos del Espíritu que queremos para nosotros no solo son para los humanos. Estos frutos del Espíritu son atributos de Dios. Él es paciente, Él es amor, Él es gozo. Entonces, no solo conformarnos con querer esto para nosotros mismos, esa ley, estos valores, el ejemplo de Cristo nos muestra cómo es el Dios perfecto y santo. Y por esto podemos venir a Cristo y adorar y alabar a este Dios que es tan precioso y es digno de todo nuestro honor. Pues para terminar, me gustaría hablar de un tema que yo creo que nos sirve como un ejemplo de cómo podemos poner esto en práctica. Esto sería matrimonio, el matrimonio. Porque muchos de nosotros estamos en el matrimonio, pero vamos a estar dentro de poco en un matrimonio. Y que la Biblia, desde el principio hasta el fin, habla del matrimonio. Entonces,
vemos muchos mandamientos que existen ahí dentro. Pues podemos ver que hay estos mandamientos sobre el matrimonio, que no debemos cometer adulterio. Y Jesús lo hace aún más difícil cumplir con este mandamiento, porque nos dice, si solo ves a una persona que no es tu esposa o esposo y le codicias en tu corazón, ya has adulterado con esta otra persona. Yo no, por mi propia cuenta, yo sé que soy culpable de este pecado, de codiciar a alguien que no es mi esposa, perdona. ¿Y qué debo hacer? Pues esto me lleva al Señor, porque soy culpable de un pecado que merece castigo, pero yo no puedo pagar este precio. Así que esto debe llevarme a Jesús, a buscar la misericordia y el perdón que solo podemos encontrar en Él. También veo en el Evangelio, en Jesús, que Él es el novio de la iglesia, que ama perfectamente a su pueblo, a su novia, que Él se ha sacrificado por ella. Y yo también quiero ser así. Yo quiero ser el esposo perfecto, pero no lo puedo hacer. Yo conozco mi propio corazón y que siempre tiene la tendencia a buscar la satisfacción en otros lugares. Pero si voy a Jesús, me daría este nuevo espíritu, este nuevo corazón que me cambiaría. Y como he dicho en la adoración, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si vemos los mandamientos de ser esposos y esposas buenas y buenos, vemos que esto viene de un ejemplo mucho más allá. Podemos ver a través de todos estos mandamientos del matrimonio y ver el Dios, el Cristo que ama perfectamente, que ha sacrificado su propia vida para nosotros. Y ahí podemos adorarle. La ley revela que no podemos cumplir con ella y que nuestro problema es mucho más profundo que nuestras acciones. Necesitamos un Salvador, un nuevo corazón, un nuevo objeto de adoración. Esto es todo.